Hace algunos años, cuando estaba por terminar la universidad, recuerdo que viví una experiencia que me ha marcado de por vida. En aquellos años me había ido de la casa de mi madre. Estaba jugando a ser independiente. Y digo jugando porque aún no entendía qué tan grande era la responsabilidad de mantener una casa, los gastos del día a día. La ventaja es que estaba viviendo junto con un compañero del trabajo, Humberto. Entre los dos compartíamos el precio de la renta, también algunos gastos de despensa y también los pagos de los servicios. Vivíamos en un fraccionamiento muy tranquilo. Sin embargo, para un tiempo, a pocas casas de donde estaba la mía, un matrimonio se fue a vivir. Al principio se mostraban como personas tranquilas. Aquella muchacha era muy bonita, una mujer bajita, delgada, de ojos claros y cabello castaño. Tenía un carisma muy especial, muy tierno. Era todo lo contrario a su marido, quien era un tipo alto, muy fornido, tatuado y con el cabello muy al estilo militar. Aquel tipo, la verdad es que no tenía muy buena pinta, pero en fin que fueron pasando los días, las semanas. En aquel tiempo, tenía un trabajo como mesero. A aquel lugar acudía los jueves, viernes y sábados por la noche. Así que, de domingos a viernes, tenía las tardes libres después de ir a la universidad, para hacer tareas o simplemente para pasar un rato de ocio. Muchas veces me gustaba salir al balcón, tomar un libro y ponerme a leer. De esa forma noté que por las tardes a eso de las 5, aquella muchacha vecina salía constantemente a regar sus flores, a darle forma a su jardín. Muchas ocasiones me robaba la atención, pues me gustaba mucho verla. Admito que era mi amor platónico, aunque para mi mala suerte estuviera casada. Yo fui un tipo que tenía mediana suerte en el amor, y a mis 22 años había tenido muy pocas novias en mi haber. Aún así, aquella muchacha, la cual después supe que se llamaba Diana, me estaba obsesionando. Día y noche pensaba en ella. Me parecía muy linda, muy frágil, y comencé a desarrollar una especie de instinto protector con ella. Cuando me di cuenta que las cosas entre ella y su marido ya no iban tan bien, pues por las noches aquel sujeto salía muy arreglado con un traje y volvía después en la madrugada muy borracho. Y lo digo de esta forma porque en esa temporada aquellos dos solían pelear en la madrugada. Aquel tipo le gritaba y me atrevo a decir que golpeaba a Diana, porque cada noche que tenían pelea, en los días siguientes, Diana no salía para nada. A mí se me hace que se estaba escondiendo para que no le vieran los moretones. Eso me daba mucha rabia, me parecía muy injusto. Y aunque sabía que aquello no era trabajo mío, me daba mucha impotencia. Sabía que tenía que actuar de alguna forma. Pasado casi un mes de la última vez que supe que aquel tipo, quien por cierto se llamaba Mauricio, había golpeado a Diana. Para esto, en una ocasión, yo venía regresando un fin de semana de trabajar. El bar en el que laboraba cerraba a las 3 de la mañana, pero en lo que hacíamos corte y hacíamos una limpieza, terminaba saliendo a las 4, 4:30. Para esto, a las 5 de la mañana ya estaba en casa. Esa madrugada, cuando entré al fraccionamiento, iba caminando muy tranquilo, y de pronto a la distancia comencé a escuchar gritos. Aparentemente había una pelea, y como noté que en la casa de Diana y Mauricio era donde se encontraban las luces encendidas, intuí que de ahí venía todo el conflicto. Fui acercándome más, y noté que en efecto, la puerta estaba abierta de aquella casa. Los gritos cada vez eran más violentos, y parecía que Diana lloraba y gritaba. Lo que más me daba rabia es que ninguno de los vecinos llamara a la policía o intentase hacer algo. Me fui acercando poco a poco y vi que en una de las casas había una especie de tubo de fontanería porque habían cambiado quizá alguna de las llaves del agua. Aquel tubo estaba pesado, lo sujeté muy bien y después me asomé a la casa de Diana para ver qué estaba pasando. Al fondo vi cómo Mauricio la tenía sujeta y contra la pared. Él le estaba sujetando el cabello y con la otra mano le estaba apretando el cuello. Sentí que el desgraciado la quería matar. Por ello es que sigilosamente entré sujetando aquel tubo en mis manos. Y cuando estuve frente a aquel sujeto, el maldito me vio y me amenazó. A ver, ¿y tú quién eres?
Mejor ni te metas, hijo de la chingada. ¿Por qué no te la vas a acabar? De mi casa vas a salir muerto. Diana estaba completamente aterrada. Me pidió que me largara. Seguramente ella sabía de lo que era capaz su esposo, pero aún así no tuve miedo. Me le fui acercando al maldito y le tiré un tubazo bien duro. El imbécil metió la mano, pero lo lastimé muy feo. Se empezó a adolecer y en eso le di uno muy fuerte en la espalda, después en las piernas. Ahí comencé a darle uno tras otro, sin piedad ni misericordia. Le pedí a Diana que escapara y que me esperara afuera, porque yo la iba a cuidar, la iba a proteger. Mientras tanto, aquel haragán de Mauricio estaba tirado en el piso, pidiéndome que parara o me iba a matar. Me las vas a pagar, hijo de la chingada. Vas a ver nomás que me levante. Ahí donde te agarre, te voy a partir la madre. Tuve que darle un tubazo en la cabeza para que quedara inconsciente. De otro modo sabía que aquel maldito se podría levantar y, efectivamente, cumplir su amenaza. No se lo di tan fuerte, tampoco lo quería matar, simplemente apaciguarlo un rato. Salí de inmediato a la calle. Le pregunté a Diana cómo se encontraba. Me dijo que muy bien, pero sobre todo tenía miedo de que Mauricio se levantara y se desquitara con ella. No te preocupes, Diana. Por esta noche puedes quedarte en mi casa. Lo importante es que Mauricio no te haga daño esta noche, porque en cuanto se levante, va a traer el coraje bien caliente. No vaya a ser que te pase algo. Le sugerí a Diana que pusiéramos una denuncia ante el Ministerio Público. Sin embargo, me dijo que tenía miedo, que no se sentía lista para ello, porque el miedo que sentía por su marido era muy grande. Diana pasó la noche en la casa. Al día siguiente, temprano, antes de irme a la universidad, le preparé un desayuno y le dije que podía quedarse los días que fueran necesarios. Sin embargo, apenas si salí, ya venía su marido. Venía muy calmado, hasta eso, y en cuanto iba yo saliendo, también salió Diana. Honestamente pensé que aquella muchacha pondría más resistencia. Sin embargo, no. Como un perro fiel a su amo, en cuanto vio a Mauricio, se le acercó. Aquel sujeto maldito la abrazó y se fueron juntos. Se notaba a leguas el miedo que Diana tenía. Y mientras avanzaban, Mauricio volteó a verme y me hizo una seña, una amenaza de que me iría mal, de que las cosas no se quedarían así. Me daba mucho coraje que una mujer tan linda estuviera con un monstruo como ese, y de alguna manera sentía que el cuidado de aquella chica estaba en mis manos. Hasta eso intercambiamos números de teléfono y por tanto, a partir de ahí comenzamos a comunicarnos vía mensajes. Pronto entre Diana y yo fue creciendo una bonita amistad. Diana me contó, ya más en confianza, que su esposo era cadenero en un bar y me dijo que aquella noche corrí con suerte, pero de haber podido, su esposo me hubiera matado. No sé qué me pasaba por la cabeza, pero no me importaba correr el riesgo. Por eso es que empecé a invitar a Diana a mi casa, para ver películas por las tardes, para pasar el rato, para platicar y conocernos mejor. Diana era 2 años mayor que yo, y había sido egresada de una carrera profesional, por lo tanto tenía muchos conocimientos. Lástima que toda su carrera quedó truncada cuando se casó, pero aún así, en ocasiones me ayudaba con las tareas. De tanto tiempo que pasamos juntos, Diana también se empezó a enamorar de mí. Ya se le notaba en los ojos. Además, constantemente me buscaba, me escribía. Le gustaba mucho pasar el tiempo conmigo. Honestamente la trataba muy bien, la atendía, porque Diana era una reina y eso es lo que se merecía. Una tarde que Humberto, el chico con el que compartía la casa, se encontraba afuera. Aquella tarde fue algo especial entre Diana y yo. Estábamos viendo una película. Teníamos la ventana abierta y era tiempo de frío. Para esto, el cuarto comenzó a helarse. Recuerdo que arrimé una cobija y con esta cubrí a Diana para que no le diera frío. Entonces fue que ella me dijo: «¿Sabes, José Luis? Sería muy injusto que solamente yo me cubriera del frío. ¿Por qué no vienes aquí y te acurrucas conmigo? Ven, no te voy a morder». Me sonrojé un poco, pero al final obedecí. Lo que la reina diga es lo que se tenía que hacer. Me acurruqué junto a Diana, la abracé y por instinto le di un beso. Cuando nuestros labios se tocaron, aquello fue una sensación tan maravillosa que hasta la fecha puedo recordar, puedo sentir. Y aquello fue lo que detonó las caricias, el encanto y la pasión.
porque Diana y yo nos dejamos envolver, nos dejamos llevar, nos permitimos entregarnos mutuamente ante un amor que era puro y sincero. Las cosas entre nosotros aparentemente iba bien. Tarde a tarde, cada vez que el señor Mauricio salía, Diana y yo nos veíamos en mi casa. A veces íbamos ahí cerca a algún parque, donde nos dábamos cariño. Teníamos una relación clandestina que queríamos llevar a otro nivel. Sin embargo, teníamos un gran obstáculo, el esposo de Diana. Y es que en una ocasión, por chismes de algunos de los vecinos, a Mauricio le dijeron que Diana se estaba viendo a escondidas conmigo, y aquella gente chismosa le dijo que Diana y yo éramos amantes. No le hubieran dicho aquello al malnacido de Mauricio, porque una noche le dio una paliza muy dura a Diana. Solamente se escuchaban los gritos, los llantos pidiendo ayuda, pero ninguno de los vecinos hacía nada. Tuve que salir nuevamente para confrontar a aquel malnacido. Sin embargo, aquello ya no ocurrió como en la primera vez, pues en cuanto llegué y toqué a la puerta, comencé a patear porque Mauricio no daba la cara. Solamente escuchaba los gritos en los que Diana pedía ayuda. De pronto se escuchó que Mauricio ya venía. En eso abrió la puerta y me confrontó. A ti te quería agarrar, pequeño pedazo de mierda. A ver, ven para acá. Ya me enteré que te estás dando a mi mujer. ¿Acaso creíste que no me iba a enterar? ¿Que me ibas a hacer pendejo? Prepárate porque esta vez no vas a jugarle al héroe. Aquella noche las cosas salieron muy pero muy mal. Mauricio me puso una golpiza que terminó dejándome inconsciente. Si no es porque ya en eso varios vecinos llegaron, aquel sujeto me hubiera matado. Estuve muy mal aquellos días. Recuerdo que ni podía salir a la calle porque tenía algunas costillas fracturadas. La pobre de Diana también estaba muy golpeada y no sabía mucho de ella. Había perdido contacto, pues aquel maldito le quitó el teléfono. Mi madre estuvo cuidándome. No me quedó de otra más que contarle lo que estaba viviendo con Diana. A mi mamá no le gustó la situación, el hecho de que Diana estuviera casada, pues obviamente era un obstáculo moral que debía yo evitar, pues esa ocasión corrí con suerte, y a palabras de mi madre, para la siguiente podría morir. Ella me dijo que me alejara, más dicho me rogó que ya no estuviera cerca de Diana, pues tenía miedo de perderme. Pasaron varios días y ya empezaba yo a recuperarme. Mi madre regresó a su casa y la vida aparentemente ya era normal. En una noche recuerdo que Diana llegó a mi casa a tocar. Me asomé por la ventana y al verla, honestamente tenía miedo. Ya no quería arriesgarme con tal de estar con ella, porque mi vida valía más que un amor prohibido y fugaz. De tanta insistencia tuve que salir. José Luis, perdóname por lo que pasó. No tengo cara para venir aquí contigo. Estoy muy apenada, pero me gustaría que habláramos por última vez. Necesito decirte algo, mejor dicho, pedirte tu ayuda. Si tú ya no quieres, no te preocupes, te dejaré en paz. Pero si me ayudas, te aseguro que hay una posibilidad de que estemos juntos. ¿Qué dices? ¿Estás de mi lado? Me daba mucha tristeza ver a Diana. Aún tenía marcas en la cara de los moretones que aquel maldito le hizo. Estaba muy misteriosa. Me dijo que aquella noche su esposo había salido a trabajar. Por ello es que teníamos un rato para platicar y sobre todo para hacer algo que me sugirió. Entró por un momento muy breve a mi casa. Fue inevitable no besarla, no abrazarla, no sentir un apretón de su amor, de su cariño, de su presencia. Necesito que me acompañes, José Luis. ¿El a dónde? Ahorita no te lo puedo decir. Solo te pido que confíes en mí. Ya estando en ese lugar, te voy a hacer una propuesta. Si la aceptas, vamos a ir adelante. Y si no, entonces regresamos a casa. Estaba muy confundido. Sin embargo, acepté la petición de Diana. Fuimos caminando por la ciudad. Después tomamos un taxi y llegamos justo a la entrada de un cementerio. Era ya un poco tarde y la puerta estaba cerrada. Sin embargo, por el costado de la malla había algunos agujeros. Utilizamos uno de estos para poder entrar. Fuimos avanzando entre la oscuridad. Simplemente teníamos la luz de la linterna de mi celular. Listo, José Luis. Aquí está perfecto. Sé que te preguntarás qué estamos haciendo aquí en el cementerio. Pero mira, déjate explico.
¿Has oído hablar de la brujería? Bueno, veo por tu cara que no. Te explicaré brevemente. Hace mucho tiempo, cuando estaba en la universidad, tenía una compañera que le gustaba jugar a todo este tipo de cosas. Sin embargo, con el que digo jugar, no significa que esto sea un juego. Esto es algo muy serio. Y mira esto que tengo aquí en mis manos. Es algo que nos ayudará a liberarnos de Mauricio y a estar juntos. Me sorprendió lo que Diana me enseñó, pues en sus manos traía una especie de muñeco de brujería, el cual tenía unos alfileres encajados y tenía en el rostro pegada una fotografía de Mauricio. De verdad, Diana, ¿estás hablando en serio? No creo yo en esas cosas de brujería y, para serte sincero, me parece una locura que estemos aquí haciendo esto. Yo creo que lo mejor es que regresemos a casa y aceptemos que tu esposo simplemente no se irá nada más así de tu vida, que lo nuestro no es posible y que cada quien debe retomar su vida. Yo te amo, Diana, pero también hay una realidad que nos confronta y, a decir verdad, sería más fácil si le pides el divorcio a Mauricio. De esa manera ya no tendríamos que hacer esto, porque me siento incluso como un criminal. Diana hizo una mueca de decepción. No le gustaba lo que había dicho. Entiendo tu pensar, José Luis. Sin embargo, créeme que he considerado la idea de pedirle el divorcio a Mauricio, pero lo conozco muy bien. Él es prácticamente un psicópata. De saber que me voy a ir contigo, estoy seguro que antes me mata, y te mata a ti también. De él no me voy a poder librar, ni aún divorciada. Estoy segura de que se va a encargar de hacerme la vida imposible. Si lo conocieras, ni siquiera le gusta que alguien me vea en la calle, porque luego le busca pelea. Él es como un perro. Tengo mucho miedo, y creo que la única manera en la que me puedo librar de él sin tener que ensuciarme de sangre las manos es usando esta brujería. Estaba empezando a tener un poco de miedo de Diana. Sin embargo, le dije que estaba bien, que creía en ella, que mi amor era muy grande y entonces estaba para apoyarla. En eso Diana empezó a hacer unos rezos. Intentó prender una vela, pero el viento la apagaba. Sin embargo, eso no importaba. Ella continuó haciendo aquel ritual y al final metió aquel muñeco de brujería en un pequeño agujero que cavó junto a una de las tumbas. Le echó la tierra y después me dijo que ya estaba listo todo, que solo era cosa de esperar. Me insistió en que, si su brujería funcionaba, a Mauricio podría pasarle algo. Las cosas se iban a poner muy feas y entonces era momento de afrontar que ambos éramos responsables de aquello. Después de que enterró aquel muñeco de brujería, Diana me pidió que le prestara mi mano. Ella cortó un poco con una navaja y después empezó a beber de mi sangre. Tenía mucho miedo, estaba confundido. Sin embargo, Diana después se hizo un corte en la palma de su mano y me dio a beber también de su sangre. Estaba como un loco, estaba siguiéndole el cuento. La verdad, tenía miedo y quería escapar de ahí. Empecé a entender que Diana se estaba volviendo loca, porque para mí aquello de la brujería era un tema simplemente de ficción. Cuando terminamos, salimos nuevamente del cementerio. Esperamos un taxi en una esquina, y ya sentados a bordo, Diana se recargó en mi pecho y se quedó dormida. Cuando llegamos a casa, ella fue a la suya y yo a la mía. Me lavé y me desinfecté la herida en la palma de mi mano, y después me eché a dormir. Como Diana me dijo que no tenía celular, aquellos días fue muy raro vernos. Sin embargo, a veces, desde lejos cuando ella iba a la tienda o así, nos hacíamos la seña de que seguíamos en contacto, de que estábamos en espera de un resultado que la brujería nos iba a traer. La confusión de mi cabeza se disipó cuando una noche de viernes me alisté para salir a trabajar. Pedí un taxi y cuando iba por la avenida, recuerdo claramente que afuera de uno de los antros que estaban por ahí mismo, se encontraban varias patrullas, también una ambulancia y mucha gente de ahí de morbosa viendo algún suceso trágico que había ocurrido. Recordé de inmediato que aquel lugar era el mismo en el que trabajaba el esposo de Diana. Ante eso le pedí al taxista que se detuviera, que me aguardara un minuto. El chofer se detuvo. Yo me bajé del auto y caminé rápido para saber qué estaba pasando. Fui abriéndome paso entre la gente, hasta que por fin llegué a la escena
en la cual se había efectuado un horrible crimen. En el piso se encontraba tirado el piso de aquel hombre, de Mauricio, aquel maldito patán que le había hecho la vida imposible a Diana y también a mí. Ahí yacía tirado, sin vida, inerte, demostrando la fragilidad del ser humano, en la cual siempre se dice que por más canijo que te creas, siempre va a haber alguien que sea más, y entonces ese te hará ver tu suerte. Aparentemente a Mauricio le llegó su tiempo. Cuando estuve preguntando a los curiosos que estaban ahí, me dijeron que supuestamente llegó un tipo muy borracho, drogado tal vez. El tipo quería entrar al antro a la fuerza, y como Mauricio era el cadenero, él decidía quién entraba y quién no. Por lo tanto, cuando confrontó a aquel sujeto, le pidió que se retirara. Pero aquel maldito, con la conciencia alterada, sacó un picayelos de entre su camisa y comenzó a picar el cuerpo de Mauricio una y otra vez, así en repetidas ocasiones, haciendo perder la vida a aquel hombre. La sangre estaba regada por el piso. Había un charco que escurría a través de las escaleras que daban la entrada al antro. Muchos escalofríos empezaron a recorrer mi cuerpo, pues al ver la mirada de Mauricio, esta no se encontraba perdida. Sentí por un momento que estaba mirándome, y el peso de la culpa y la responsabilidad comenzaron a hervir en mi sangre. Me sentí muy mal, hasta se me revolvió el estómago, pues sabía que la brujería que hice junto a Diana estaba resultando ser cierta. Me subí de nuevo al taxi, y en lugar de ir para el trabajo, recuerdo que fui directo para la casa. Estaba confundido, alterado, estaba en shock. Por ello es que mejor tomé una decisión extremadamente precipitada, en la cual armé rápidamente mis maletas, tomé lo más importante, hablé con mi compañero y le dije que tenía que dejar la casa de urgencia, pues tenía un asunto familiar muy importante que atender. Aquella noche me fui. Ya no quise saber más de Diana, porque me di cuenta que ella tenía la mente igual de retorcida que Mauricio. Era capaz de hacerle daño a alguien. Sabía perfectamente que en un futuro, si yo aceptaba tener una relación con ella y la trataba mal o le hacía algo, era un hecho que yo terminaría también en el hoyo bajo tierra, lleno de gusanos. Por eso era mejor alejarme de ella. No quería terminar así. Aquella noche me fui a casa de mi madre. No le di explicaciones. Simplemente le dije que ya no estaba a gusto en el fraccionamiento y que necesitaba regresar para tomar aire y después buscar un nuevo lugar donde vivir. Pasaron varios días, varias semanas. De aquel caso no supe mucho. En realidad traté de no investigar, porque la culpa también me llegaba de noche, no me dejaba dormir. Recuerdo que en una ocasión que fui a trabajar, a la hora de la salida, me encontré con una muy extraña sorpresa. Ahí se encontraba Diana. Ella se acercó a mí antes de que abordara mi taxi y me dijo: «Creí que me amabas, José Luis. ¿Por qué me has abandonado? Sé que has de pensar lo peor de mí, pero recuerda, esto lo hicimos juntos. Creí que me amabas, que querías estar conmigo. Hice todo esto por nosotros y mira cómo me has pagado. Recuerda que tenemos un pacto de sangre que será muy difícil romper. Así que cuídate, porque si te alejas de mí y me abandonas de verdad, yo no respondo por lo que te pueda pasar. Solo te pido que lo consideres, porque no te voy a esperar toda la vida». Sin decirle nada me subí al taxi y me largué. No quería saber nada de esa mujer. Le tenía miedo. En cuanto la veía y escuchaba su voz, las manos me temblaban y comenzaba a sudar en frío. A partir de ahí mi vida se empezó a complicar. Empecé a tener problemas de dinero. Me corrieron del trabajo. Tuve que dejar la universidad y mi madre ya no me quería en la casa porque dejé de darle dinero. Tenía todo contra mí. Y encima de eso, la gente que estaba cerca de mí, a veces con mucha pena me decían que olía mal, que de mi cuerpo expedía un aroma como a excremento. La verdad sentí que algo estaba pasando y que alguna brujería me había hecho Diana. No me quedó más remedio que contarle todo eso a mi madre. Fue un periodo de vida muy oscuro, muy terrible. Sin embargo, con la ayuda de mi madre, fue que conseguimos el apoyo de una curandera. Aquella mujer me hizo varias limpias, y con esto es que las cosas comenzaron a cambiar.
Poco a poco fui recuperándome en todos los sentidos. Encontré un nuevo trabajo y el siguiente año pude regresar a la universidad. Me sentía muy agradecido con aquella mujer que me hizo las limpias, y recuerdo muy bien que me dijo que aquel pacto que hice con Diana era muy difícil de romper y que todo el mal que ella hizo iba a regresársele multiplicado. Pasaron más meses y recuerdo que en una ocasión, andando en una discoteca, me encontré a Humberto, mi antiguo compañero de casa. Cuando lo vi le saludé con mucho gusto y fue inevitable no tocar el tema de Diana. Humberto me dijo que aquella joven se había vuelto prácticamente loca, pues desde que se quedó sola en casa, comenzó a actuar de manera muy rara. Se empezó a descuidar mucho, ya no se bañaba, a veces gritaba en la noche como si la golpearan. Sin embargo, pues ella estaba sola, no había razón para que aquello ocurriera. Según mi amigo, los padres de Diana un par de veces la tuvieron que llevar a un hospital psiquiátrico para que la internaran, le dieran medicamento y la estabilizaran. Sin embargo, Diana cada vez que salía, aparentemente se encontraba bien, y por ello es que regresaba a vivir a la casa. Sin embargo, en la última ocasión, en la casa donde vivía Diana, comenzó a oler muy mal, a orines y excremento, a vómito. La cosa estaba tan grave que el comité de colonos de aquel fraccionamiento tuvo que poner cartas en el asunto. Llamaron a la policía y a los padres de Diana. Estos no les quedó más remedio que llamar al hospital psiquiátrico para que fueran nuevamente a recogerla. Aquello era un terrible caos, pues cuando entraron por ella a la casa, había residuos de excremento por el piso, también embarrado en las paredes, en todas partes. Había orina en los muebles y también en el piso. Diana completamente se había convertido en una especie de animal. Estaba viviendo en condiciones horribles. Su aspecto ya no era el mismo, dejó de ser bonita. Estaba adelgazada y demacrada, completamente consumida por el infierno de una conciencia que había actuado con brujería para dañar a alguien. Ella recibió el karma por lo que hizo y lo pagó prácticamente en vida. Ella vivió el infierno y a la fecha no sé si siga con vida. Sin embargo, por lo que hizo, dudo mucho que así sea. No sé cómo sentirme después de todo esto que viví. Creí que viviría un amor muy bonito con ella, pero en realidad, tanto ella como Mauricio resultaron tener la mente retorcida, podrida. Honestamente me alegro de haber salido de ahí a tiempo y de haber encontrado la ayuda que necesitaba. Quizá en este momento tampoco estaría con vida, y por ello, ahora les comparto mi experiencia. Sé que Dios está conmigo, también aquello que me hizo la curandera. Estoy bien protegido y me siento bien, pero a la fecha trato de evitar los problemas, porque sé a la perfección que la brujería puede venir de cualquier parte, de cualquier persona, y si uno trae la guardia baja, entonces puede incluso hasta perder la vida.